Las elecciones. Al día siguiente, siendo las 9 de la mañana, le dije a mi esposa que esta jornada sería bastante larga, ya que calculaba que las elecciones serían a las 4 y después tendría que estar cambiando. Entrando en la mente de varias personas, luego entré en la mente del comandante y presidente como acompañante. Él estaba acompañado de 2 de los generales y el coronel. Entré de lleno a la mente del presidente y les pregunté si alguno de ellos tenían conocimiento de algún rumor sobre él. Comportamiento de los oficiales jóvenes, como lo es el capitán Pérez y los de abajo. El coronel dijo que entre los informantes que él tiene infiltrados en la tropa, ninguno le ha reportado nada. Buena noticia, ya que por lo que se rumora a nivel internacional, el ejército de la isla y su gobierno están en una confrontación y cerca de una revolución. Luego les pregunté que si me querían acompañar al almuerzo. Uno dijo que sí y el otro dijo que tal vez sería mejor que ninguno de ellos asistiese, ya que mejor sería que estuviesen haciendo presencia en los cuarteles y en los comandos de la policía, ya que es poco el tiempo que queda para la hora de las elecciones y tenemos que estar seguros que todo siga en orden. Uno de ellos dijo que eso de ir él solo y manejando hacia el hotel donde se llevan a cabo las recepciones, como lo hizo anoche y lo va a hacer hoy, lo miraba muy peligroso. Le contesté, ya que el coronel tiene tan atemorizados a los militares y por lo consiguiente a los ciudadanos de a pie, que no creería que alguien se atreviese a matarme, a menos que viniese del Imperio del Norte por medio de su embajada. Luego les dije, si esto que estamos haciendo ahora lo hubiésemos hecho desde el principio, estaríamos contentos todos los ciudadanos de este maravilloso país que hemos destruido nosotros mismos los bolivarianos. Los billones de dólares que entran al país por la venta de petróleo no lo invertimos adecuadamente, ya que quienes daban el mantenimiento a los equipos de los pozos y las refinerías se han ido del país. Por falta de incentivos y buenos salarios, ahora ellos se encuentran trabajando en los países petroleros alrededor del mundo y nosotros, creyendo que estos equipos dilatarían de por vida, solo logramos acabarlos. Viendo las noticias anoche, me enteré que hay colas en nuestras gasolineras y la gente pierde varias horas de su día en ellas. ¡Qué insensatos fuimos! Hubo un país petrolero que, si mal no recuerdo, era Libia. Ese gobierno era conducido por este dictador y jefe de gobierno. En ese país no cobraban, o si lo hacían eran precios mínimos por la gasolina para los ciudadanos, y con el dinero proveniente de la venta del petróleo, mantenía a las escuelas y universidades libre de costos para sus ciudadanos. Los impuestos eran bajos y creo que la energía que el gobierno producía era gratis, no digamos las medicinas en los hospitales, sin ningún costo para los pacientes. Sin embargo, eso no le gustó a los demás países, ya que era un mal ejemplo para los países petroleros, así que con ayuda de uno de los países del norte de América, confabularon con la prensa, que la mayor parte de ella está al servicio del mejor postor. Empezaron a mal informar al mundo de las maldades de este gobierno y ya con la Organización de las Naciones Unidas atrás de ellos, lo condenaron y luego lo acusaron de 1000 infracciones falsas y lo condenaron a muerte. Su ejecución no tardó mucho tiempo sin que se llevara a cabo. Me subí al carro presidencial y tomé rumbo al almuerzo. Antes de salir del parqueo, el ministro de Relaciones me hizo señas a modo de irse conmigo. El ministro, al ya estar sentado, se volteó y me dijo: señor presidente, jamás me hubiera imaginado que usted estaría como chofer llevándome a un almuerzo. Yo me reí y él, al ver que yo me seguía riendo, él también se empezó a reír. En ese momento me recordé de lo que pasó en Roma, según la historia cómica de un programa en la televisión, acerca de lo que le había pasado a un papa. Este papa nunca había manejado el papamóvil o un vehículo de esas características. En una ocasión, le dijo al chofer que se sentara atrás ya que él iba a manejar, y la gente, al ellos pasar por las calles, se preguntaban, ¿quién tan poderoso será el que va sentado atrás, ya que éste lo lleva de chofer? Y nos seguimos riendo. La prensa estaba presente al llegar nosotros al hotel, y empezaron a hacer preguntas. Yo solo les dije que le preguntaran al ministro, ya que yo tenía que congraciarme con los visitantes, y los dejé allí platicando. Había bastante gente en el salón, más de los que habían estado presentes en la cena, donde se había preparado el buffet. Pasé saludando a los que estaban en el camino que llevaba hacia mi mesa. Se había prohibido el ingreso de la prensa al comedor. A ellos los habíamos colocado en el segundo nivel, en donde estaban con sus cámaras, grabando todo lo que acontecía a nivel nacional como internacional. Esto para que no interfirieran con preguntas a los que estarían degustando los alimentos que se habían preparado para el almuerzo. Pasé saludando a la señora que estaría en contienda en contra mí, para las elecciones que se estarían llevando a cabo en unas horas. Ella estaba acompañada de su vicepresidente y otros que me imaginé que serían los que conformarían su gabinete de gobierno. Luego me fui a la mesa donde se encontraban los miembros del Parlamento Centroamericano. Al verme venir se pararon y yo les dije que se sentaran. Había una silla libre y pidiendo permiso a los que se
encontraban en la mesa contigua y al ver que estaban de acuerdo, la tomé y la llevé a la mesa del Parlamento Centroamericano y me senté, después de saludarlos, les pregunté acerca del proceso eleccionario que ya estaba en marcha. Uno de ellos me contestó diciéndome que, no sabía cómo en el país pinolero, al igual que acá, no ha habido ningún altercado o problema. Le contesté que definitivamente todos los funcionarios trabajaban y seguían acatando y respetando mis órdenes. Le dije que siendo déspotas y con la mano del ejército, no hay quien se resista o trate de no respetar lo que nosotros decretamos, ya que el Congreso y todos los puestos clave del gobierno están a nuestras órdenes. Les pregunté que si todo estaba conduciéndose como se había planeado. Uno de ellos, que se perfilaba como uno de los dirigentes, me respondió diciéndome que él era el segundo de a bordo, ya que el presidente de la comisión venía en camino, ya que desde temprano en la mañana se había ido a chequearlos departamentos más grandes y poblados, para asegurar que el proceso fuese a dar los resultados prontamente y exactos, como fue en el país centroamericano, que acá sí hubo necesidad de traer más gente, ya que ustedes cuentan con el doble de departamentos, y lo que consideramos que el total de personas no sería suficiente, por lo que tuvimos que traer algunos universitarios de los países centroamericanos y así completamos los equipos que supervisarían el evento. Varios diplomáticos se habían ido a los departamentos para verificar con certeza los resultados. Muchos de los voluntarios de sus universidades, quienes con algo de temor, accedieron a unirse al grupo de quienes controlaran y supervisaran la veracidad de los comicios, para luego por medio de la televisión y la prensa, poder anunciar al ganador. Al yo darles las gracias por la colaboración para que este evento se llevase a cabo, pacíficamente y verazmente, me levanté y antes de irme a la mesa que estaba asignada para mí, les pregunté que cuántos eran en total los miembros del Parlamento. Otro de ellos me dijo que anteriormente eran alrededor de 120 y que creía que nunca habían hecho nada de provecho para los países miembros, por lo que el gobierno de uno de los países dijo que si no se reducía el número de miembros, que él y el gobierno de 2 países vecinos se retirarían. Otros 2 que están en el Caribe también estaban de acuerdo en retirarse si no se disminuía el número de representantes por país, por lo que ya estarían siendo únicamente un par de países, los cuales no tendrían ninguna injerencia, por lo que ya no se podría llamar parlamento. Ahora somos 3 por país y la mayor parte de nuestras reuniones las hacemos por internet, en los canales del gobierno, a modo que cuando nos reunimos, cualquier ciudadano puede sintonizar el canal de gobierno de su país y ver y escuchar en vivo lo que discutimos. Los gobiernos, quienes antes no querían ser parte de este parlamento, ya lo son y ya hemos logrado varios proyectos a nivel centroamericano, como lo es el canal interoceánico en Guatemala y la vía férrea entre Tapachula, México y Panamá, y al igual que el canal interoceánico de Guatemala, que cuenta con carreteras de 2 vías al lado de la vía férrea. Llegué a mi mesa y ya habíamos ordenado que, como en la cena de la noche anterior, no había necesidad de esperar por el anfitrión para degustar de las bebidas. Ya el cardenal, el ministro de Relaciones y el embajador se encontraban en mi mesa. Los saludé y tomé el micrófono y anuncié que para degustar los alimentos que con mucho esmero, nuestro chef y 2 más que con todo y sus colaboradores de cocina, que nos prestaron los hoteles vecinos, se tuvieron que unir para que en tan poco tiempo pudieran presentarles un buffet decente para su consumo, lo cual estaremos degustando después de la oración que el cardenal preparó. Le pasé el micrófono al cardenal y al igual que ayer con una oración corta, bendijo los alimentos. Luego, igualmente como ayer, los invitados empezaron a acercarse al buffet. No habían colas largas, ya que como anteriormente se hizo, la mesa que se levantaba a servirse tenía la opción de servirse del lado izquierdo o el derecho. La mesa que le seguía empezaba en el lado opuesto. De esa manera no había mucho tiempo de espera entre los comensales. Al terminar el almuerzo, siendo ya las 3 de la tarde con 20 minutos, tomé el micrófono y anuncié que estando tan cerca el hotel del Palacio Nacional y para una buena digestión, yo y los miembros de mi gabinete caminaríamos hacia el palacio y que los invitaba a todos los que quisieran a hacer lo mismo. Hay varios vehículos para los que no quieran caminar, los puedan abordar. A las 4 de la tarde ya estábamos en el balcón presidencial, la candidata a la presidencia, con su vicepresidente y yo con mi vicepresidente el general González, y el presidente del Parlamento Centroamericano con su vicepresidente. Tomé el micrófono y anuncié a la población y a los presentes cómo era que íbamos a conducir estas elecciones relámpago, al igual que en otros países que ya lo han hecho y ha resultado en unas elecciones que duran menos de 1 hora. Habremos 2 partidos que vamos a competir y serán ustedes quienes decidan a la futura pareja presidencial. Esto lo están viendo en vivo en todos los departamentos del país. Será el presidente del Parlamento quien les explique el método a seguir y le pase el micrófono. Él dijo, es un proceso rápido y eficiente.
Ustedes verán en las pantallas los resultados del sonido que se registrara después de ustedes participen vocalmente, haremos una prueba, como verán no hay nadie de las Fuerzas Armadas o de la policía presente si ustedes se están comportando apropiadamente, eso es el resultado democrático del comportamiento humano. Bueno, empezamos con la prueba, ustedes lo harán libremente ya que no hay nadie que los obligue a tomar una decisión, más que la de ustedes mismos. Yo levantaré el brazo derecho con un pañuelo blanco y amarillo, al yo bajar el brazo ustedes gritarán tan recio como puedan. Háganlo como cuando están en el estadio viendo la anotación de gol de su equipo favorito, luego observaremos el resultado. En la pantalla, levante el brazo y lo baje, sorprendentemente fue atronador el ruido en la pantalla, el indicador de audio registro 91, luego les dije, así es como lo haremos al yo mencionar el nombre del primer partido participante, en estas elecciones, levante el brazo y anuncie el nombre del primer partido el cual era el del partido oficial, baje el brazo y el equipo de audio registró un 12 de sonido, los diplomáticos y los invitados, murmurando y charlando entre sí, se callaron. Al yo anunciar el nombre del partido de la candidata a la presidencia, un silencio tremendo, no había un militar ni un policía en la plaza, al igual que en todos los departamentos, por lo que los ciudadanos se sentían libres de elegir a quien ellos quisieran que fuese el ganador de estas elecciones. Bajé el brazo y todos los presentes gritaron y aplaudieron, la máquina registró un 89. Viendo al presidente del país, el presidente del Parlamento Centroamericano declaró ganadora a la señora. En el departamento de la capital, el pueblo y los diplomáticos presentes no paraban de murmurar. Le pedí el micrófono al presidente del Parlamento, lo tomé y me dirigí a los presentes diciéndoles que aceptaba mi derrota aquí en la capital. Luego les dije que esperaríamos los resultados del resto de los departamentos y le regresé el micrófono. En la pantalla apareció el resultado del primer departamento, este declaraba ganador al binomio de la señora, luego el segundo y así sucesivamente. Llegando hasta el último departamento en el cual también había ganado la señora, le pedí el micrófono al presidente del Parlamento, me lo dio diciéndome que lo sentía mucho. Le contesté que definitivamente el pueblo, ya libre de toda presión y miedo, había demostrado su preferencia, la cual demostraba que la democracia se lleva dentro del ser humano y no es impuesta. Luego pregunté a los diplomáticos que nos acompañaban, si las elecciones que habían presenciado las consideraban válidas, que levantaran las manos. Todos las levantaron. Luego les pregunté que si creían posible que en su país se pudiesen efectuar de la misma manera, que levantaran la mano. No fue unánime, pero la mayoría la levantó. Luego le dije al cardenal que hiciera que la candidata jurase sobre la Biblia que respetaría la Constitución, que trabajaría para el pueblo, respetando todos los derechos a que el ciudadano tiene establecidos en la Constitución. El cardenal llegó con la ahora presidente y le preguntó si había escuchado bien lo que había dicho el expresidente. Ella dijo que sí y poniendo la mano sobre la Biblia dijo que si juraba el respeto a la Constitución y a los derechos que ésta le otorga a todo ciudadano. El presidente se quitó la banda presidencial y pidiéndole permiso, se la colocó a la señora presidente. Todos los presentes, especialmente los diplomáticos, aplaudieron y ya como expresidente, me retiré del balcón presidencial y bajé a platicar con ellos, todos felicitándome por el cambio de rumbo que estaría tomando el país. Varios que habían roto relaciones con nosotros, ya mencionaron que bajo ese proyecto de la democratización del país, ellos regresarían para restablecer las relaciones, tanto diplomáticas como comerciales. Me despedí y al llegar al carro, para regresar a la casa, un chofer ya sentado en el asiento del conductor me dijo que nos dirigiríamos al aeropuerto ya que en el avión estaban ya la mayoría de quienes iban de viaje. Le dije que prosiguiéramos al aeropuerto. En 15 minutos ya estaba sentado a la par de mi esposa, en 10 minutos ya estábamos completos y los pilotos habían arrancado las turbinas. Empezamos a movernos hacia la pista de rodaje. Como en 5 minutos el avión efectuó un giro de 180 grados y enfiló hacia el norte. Yo me paré y me fui a la cabina y me senté a la par del ingeniero de vuelo, viendo hacia el frente. Toda mi vida quise volar pero nunca lo logré, por lo que siempre que viajábamos me sentaba en la cabina como acompañante. Antes de aplicar la potencia, vimos que 2 vehículos militares, uno con una ametralladora apuntando hacia la cabina, una tanqueta a media pista y otros vehículos tenían la pista bloqueada. De repente en la cabina se escuchó la voz del capitán Pérez ordenando a los pilotos que siguieran a los vehículos militares hacia la rampa de la Fuerza Aérea, o sea la rampa donde habíamos iniciado el rodaje para enfilar hacia la pista, para despegar hacia nuestro destino. Estando en la pista antes de regresar a la rampa, llamé al coronel Rodríguez para que inmediatamente hablase con el capitán Pérez. Este lo hizo y el capitán le contestó que todos los pasajeros hombres de esa aeronave estaban detenidos y en ese momento el coronel le dijo a los pilotos que aplicaran la potencia de despegue. Ellos le dijeron que no podían, ya que si aplicamos la potencia,
posiblemente nos dispararían a las ruedas y ya no podríamos efectuar la carrera de despegue y que aparte de arruinar la aeronave podrían resultar golpeados varios de los pasajeros. Yo agarré el micrófono y le ordené al capitán Pérez que ordenara el retiro de los miembros del ejército para así poder iniciar la carrera de despegue de la aeronave. Ya no fue el capitán Pérez quien contestó, fue el general Camargo quien contestó diciéndome que pensara en todas las personas que podrían sufrir las consecuencias de esta errada acción. Ninguno de ustedes tienen ya ningún poder de tomar alguna decisión. Acabamos de hablar con la presidente y ella como comandante general de las Fuerzas Armadas ordenó a que los llevásemos a sus casas en condición de arresto domiciliario. Así que señores les recomiendo que vuelvan a sus asientos y le estoy ordenando al capitán Hernández que regrese la aeronave a la rampa ya indicada. El coronel Rodríguez dijo que prefería la muerte. Antes de hacer caso a unos revolucionarios, el general Camargo le dijo que se recordara que él era parte de lo que fue la Revolución Bolivariana, y que ya de antemano sabían que ninguno de ustedes va armado, ya que se encontraron las armas que usualmente ustedes portaban, se encontraron en sus domicilios, las cuales ya confiscamos. La señora presidente no quiere que a nadie se le vede ninguno de sus derechos, mas sin embargo, ustedes los hombres están bajo arresto, como se les indicó anteriormente, para luego ser juzgados por el delito de traición a la patria y al Estado. La prensa informando al mundo de lo que estaba sucediendo en el país petrolero, las cámaras enfocando a la aeronave esperando el desembarque de los pasajeros desde la parte civil del aeropuerto, ya que en el lado de la Fuerza Aérea no se les permitió la entrada. En la prensa a nivel mundial, la noticia de la derrota del gobierno bolivariano no dejaba de asustar ciertos países del área y la prensa internacional, llamando a este movimiento, el cambio en Latinoamérica. Otras, ¿será que este movimiento saldrá de Latinoamérica? Otra será que este movimiento se vuelva una pandemia a nivel mundial. Salí de la mente del presidente y regresé al estudio de mi casa. Mi señora se levantó de la silla que estaba a la par de la mía y se fue a la cocina y luego regresó con una botella de vino abierta y 2 copas. Brindamos observando las 3 televisiones encendidas y viendo todo lo que la prensa informaba. Me felicitó. En ese momento se miraba el desembarque de la aeronave y el expresidente y su comitiva abordando los buses que los llevarían a sus domicilios. Apague las televisiones. Nos fuimos a la cocina y preparamos un par de sándwiches de atún. Los degustamos y nos terminamos la botella. Yo le dije que antes de acostarme iba a platicar con mi amigo el licenciado, para ver si él sabía algo de lo que estaba aconteciendo en Isla Caribeña. Ella me dijo que no tardara mucho. Llame al licenciado y le pregunte si sabía algo de lo que acontecía en la isla del Caribe y que si le había gustado el resultado de las elecciones en el país petrolero. Esto lo hacía para evitar cualquier tipo de sospechas, a lo que me respondió que el estudiante del país pinolero, que trabaja con nosotros, le había contado que su padre le había informado que a nivel diplomático, la toma del gobierno caribeño era inminente y que no tardaría más de un par de días para que se llevase a cabo y también lo que se rumoraba a nivel de prensa. Le contesté que mi socio ya había mencionado que se iban también los isleños, y si sucedía como anunciado, tendríamos que celebrar. Nos despedimos y me fui a la cama.